Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Romanos capítulo número 6. Hoy vamos a mirar el poder de la resurrección. ¿Qué celebra hoy el mundo entero? La resurrección, ¿cierto? Buscan y hablan acerca de la resurrección. Pero usted sabe que en muchas personas esa resurrección, como dice la palabra, en muchos no lo hay. Hay muchas personas en las cuales, hermano, resulta que tienen a un Cristo en su mente, un Cristo muerto, derrotado, y así no es Jesucristo. Levante la mano, dígale: mi Cristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre? A ver, démosle fuerte el aplauso a nuestro Rey Celestial. Hoy vamos a estudiar acerca del poder de la resurrección, Romanos capítulo número 6, amén. Romanos habla a nosotros acerca del poder, ¿por qué nos sirve? Hoy vamos a estar estudiando por qué es tan importante para nosotros como cristianos de que Cristo resucitó. ¿Por qué es tan importante que Jesucristo resucitase? Habla, dice que Jesucristo resucitó y resucitó para darnos a nosotros vida y vida en abundancia, ¿verdad que sí? Romanos capítulo número 6, el verso número 1 dice, en el título dice, muertos al pecado. ¿A qué morimos? El verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El verso 2 dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo comienza a decir, si una persona ha resucitado en el Señor, no persevera en el pecado. Esa persona tiene un don, dígale, tiene la gracia de Dios. ¿Cuántos aquí tenemos la gracia de Dios? Significa que si alguien está en el pecado aún, no ha nacido de nuevo. Dígale fuerte, no ha resucitado. Porque el poder del resucitar, el poder, la unción, dice la Biblia, el Espíritu que resucitó a Jesús, si mora entre nosotros, ya no hay pecado en nosotros. Levante la mano y dígale, si el Espíritu de Dios está en mi vida, no hay pecado ya en mí. ¿Cuánto le damos ese fuerte aplauso al Señor? Amén. Déselo fuerte aplauso al Señor. Y dice el verso número 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pregunto, ¿cuántos queremos resucitar si el día de mañana usted muere? 1, 2, el resto quiere quedar en una tumba. ¿Cuántos queremos resucitar? Entonces Jesús nos está diciendo, si el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en mí, yo tengo algo, y es una promesa de parte del Señor. Levante la mano y dígale, yo tengo. ¿Qué tenemos nosotros? Una promesa de parte del Señor. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es salvación para nuestra vida, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la promesa? Dígale, salvación para nosotros. Si tenemos esa salvación, lo tenemos todo, ¿verdad que sí? Ahí cierre sus ojos por un momento. Dígale, Señor Jesús, que el Espíritu de Dios esté morando en mi vida. Que el Espíritu que resucitó, Señor Jesucristo, te resucitó a ti, Señor, está en nuestra vida, Señor, que toque mi corazón, que llene mi vida, Señor. Hoy vinimos a escuchar tu palabra, vinimos a escuchar tu poder. Hoy vinimos, Señor Jesucristo, a estar lleno de tu presencia, soberano Dios. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces y seguirás haciendo, maravilloso Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto le damos ese fuerte aplauso al Señor? Amén. Siéntese por un momento, vamos a poner mucha atención. La Biblia nos dice a nosotros, en nosotros está el poder de la resurrección, que nos lleva a morir al pecado. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿a qué nos lleva a morir? Dígalo fuerte, al pecado. Si una persona no ha podido morir aún al pecado, significa que le falta algo, el Espíritu de Dios que resucitó. Porque la Biblia dice que Él fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros, para que nosotros tengamos autoridad sobre el pecado. Amén o amén. Por eso el apóstol Pablo comienza a hablarnos a nosotros diciendo, oiga, ¿qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, usted tiene la gracia, yo tengo la gracia. Y si yo tengo la gracia de Cristo, yo tengo el Espíritu que resucitó a Cristo. Y si yo tengo el Espíritu que resucitó a Cristo, tengo poder. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? Amén o no amén. Si usted lo siente así, den un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Acuérdese, hermano, cuando usted sienta que la palabra es para usted, ¿qué va a hacer? Otra vez, si usted siente que la palabra es para usted, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? Eso, por acá dijeron amén. Si la palabra es para usted, ¿qué va a hacer? Y si nos damos cuenta que Dios nos está hablando, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué hacemos? Si sentimos que Dios nos está hablando, ¿qué hacemos, hermanos? Si vemos que la palabra es de Dios, ¿de quién es? Hermano, eso le vamos a aplaudir. Porque a veces, hermano, nos quedamos ahí quietos, hermano, no hay nada, no hay vida. Y tenemos que aprender, hermano, que el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. ¿Cuánto le damos ese fuerte aplauso? Gloria a Cristo Jesús, amén. Así sí podemos comenzar, amén. Cuando el poder de Jesús está en nosotros, hermano, lo tenemos todo. Aquí la Biblia nos está diciendo que en usted y yo tenemos algo maravilloso. Acordamos, y hoy el mundo entero se está acordando de lo que hizo Jesús. Pero cuando nosotros no teníamos a Cristo, recordamos a un Cristo muerto. Usted se ha visto que en la mayoría de lugares es un Cristo agolpeado. A ver, ayúdeme, ¿qué más? ¿Cómo hemos visto? ¿Cómo vimos esta semana? Un Cristo azotado. Y todavía siguen, después de Semana Santa la gente sigue con el Cristo caído. El Cristo, dice la Biblia, o más bien la gente crucificado. Usted va a diferentes lugares y encuentra a cada persona mirando a un Cristo destruido. Un día escuché a alguien que no era cristiano y decía: voy a ir a Monserrate. ¿A qué va a ir? Al Cristo caído. Le dije, al Señor caído. No le dijo ni Cristo, al Señor caído. Le dije, pero el Señor caído no es Dios. ¿Usted sabe quién fue el que cayó? Levante la mano y dígale: el diablo fue el que cayó. Dice la Biblia que cayó de su gracia. Levante la mano y dígale: Cristo no está caído. Cristo está en el trono. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Porque Él no está caído. Cristo está, dice la palabra del Señor, hermano, a la diestra de Dios Padre. Y en Él, hermano, está el poder. ¿Cuánto le damos gracias, Dios? Y vamos a comenzar, hermano, a mirar. A mí me gusta puntualizar un primer punto. Mi fe está puesta en Cristo, en quien está vivo. ¿Quién está vivo? Cristo. ¿Por qué nosotros, hermano, debemos de recordar tanto la resurrección? ¿Y por qué debemos de estar pendientes de lo que Cristo hizo? Porque para nosotros hay un Cristo vivo. El mundo entero ha querido ver a las personas a un Cristo muerto, a un Cristo que no tiene poder. Pero en nosotros debemos de entender un Cristo que tiene poder, ¿cierto que sí? Y comenzamos allí. Mi fe está puesta en quien está vivo. ¿Cuántos tenemos la fe puesta en el que está vivo? A ver, otra vez. ¿Cuántos está nuestra fe puesta en un Cristo que está vivo? Si tenemos a un Cristo que está vivo, iglesia, déselo fuerte el aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué es importante la resurrección para el cristiano? La Biblia dice que en los últimos tiempos usted tiene que tener cuidado. Porque así como hicieron con Jesús, dice la Biblia, cuando Él fue a la tumba y resucitó, usted se ha leído donde dice la Biblia que los fariseos utilizaron y cogieron a los guardias y les pagaron a ellos y les dijeron: mire, si alguien le pregunta, que no resucitó. Que fueron que los discípulos cogieron el cuerpo y se lo llevaron. Y la Biblia dice que hasta el tiempo de hoy la gente dice que fue que Jesucristo, los discípulos cogieron el cuerpo y se lo llevaron. ¿Por qué el enemigo se ha interesado tanto de hablar y de enseñarle a la gente de que Cristo no había resucitado? Porque cuando nosotros recordamos y cuando nosotros reconocemos, por eso dice la palabra del Señor, que la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, pero para el que se salva es poder de Dios, ¿verdad que sí? ¿Para cuántos es poder de Dios, iglesia? Amén. Para nosotros es ¿qué? Poder de Dios. Para usted es poder de Dios, para mí es poder de Dios, porque aquel que resucitó entre los muertos nos dio autoridad, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué es importante la resurrección para nosotros? Uno, porque nuestra vida depende de Cristo. Levante la mano y dígale: yo dependo de Cristo. Ayer estábamos estudiando con los hermanos que vinieron al ayuno, de que nosotros dependemos totalmente del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo: apartados de mí nada podéis hacer. Usted y yo sin Cristo no somos nada. La Biblia dice: apartados de mí nada podéis hacer. Ayer analizamos, hermano, que a veces no nos damos cuenta de la necesidad de tener a Cristo.
Solamente cuando ya Cristo no está es que nos damos cuenta de la necesidad de tener a Cristo en nuestro corazón. A veces nos acostumbramos, hermano, usted viene a la iglesia, usted lee la Biblia, usted ora, siente la presencia de Dios se mantiene en su vida, pero solo cuando usted ve que le faltó, ahí es cuando dice, Señor, no me había dado cuenta de lo que yo tenía. Para nosotros es importante, levante la mano y dígale, para mí es importante, porque nuestra vida depende de Cristo, ¿verdad que sí? Y si Cristo está vivo, sabemos que nosotros también estamos vivos, ¿verdad que sí? Por eso usted está aquí, está vivo, hermano. El poder de la resurrección en la mente del cristiano quiere decir que piensa, sabe, conoce que en Cristo tenemos la seguridad. Por eso el apóstol Pablo dice, nos enseñaba a nosotros y muy claramente nos decía que si Cristo está en nosotros somos nuevas criaturas, ¿verdad que sí? ¿Cuántas nuevas criaturas sabemos acá? ¿Sabe que el Señor nos decía que si Cristo está en nosotros, nuevas criaturas somos? ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y somos hechos ¿qué? Nuevos. Mire el poder de la resurrección. Si Cristo está entre nosotros, usted y yo somos nuevos. Por eso la palabra primera que vemos ahí en Romanos 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Yo no voy a botar la gracia de Dios, yo voy a perseverar, pero no en el pecado, voy a perseverar en buscar la santidad, porque con la santidad yo voy a ver a Dios. ¿Cuántos estamos interesados de ver a Dios? Por eso la Biblia nos dice, hermano, porque si el espíritu de resurrección está en nuestra vida, usted es una persona nueva. Amén, un amén. Ve uno cristiano, gente que dice, pastor, yo soy cristiano, pero se le ve todos los pecados. Quiere decir, y es lo que vamos a mirar, que no, el Espíritu de Dios no está allí. Porque el Espíritu de Dios en nosotros nos tiene que cambiar. El Espíritu de Dios en nuestra vida nos tiene que transformar, ¿verdad que sí? Amén, un amén. Segundo, porque sin la resurrección de Cristo no hubiera salvación. Dígalo fuerte, sin la resurrección de Cristo no hubiera habido salvación. Usted y yo estamos acá, ¿sabe por qué? Porque hay una promesa de salvación. Usted aquí no está, hermano, porque de pronto bonito los televisores, bonito la pared, oye, chévere como predica el pastor, chévere como predica la pastora, chévere como el hermanito canta. No, usted no está por ellos, no está por mí. Usted y yo estamos por Cristo, porque nos trajo a nosotros, ¿verdad que sí? La Biblia dice, Él nos salvó primero, Él hizo las cosas primero. O sea que nosotros estamos aquí no por nosotros, sino por lo que hizo Cristo en nosotros, amén, en nuestra vida. Quiero que vayamos a 1 Corintios. Capítulo número 15. 1 Corintios, capítulo número 15. En el verso número 14, amén. 1 Corintios, capítulo número 15, verso número 14. Aquí nos dice la Biblia, si Cristo no resucitó, vana entonces en nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Qué pasa si Cristo no hubiera resucitado? La Biblia dice, vana sería lo que nosotros estamos haciendo. El 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo que está diciendo el apóstol es, si Cristo no resucitó, entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Pero sigue leyendo el 17, dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Entonces allí la Biblia nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería la predicación, nadie cambiaría, todavía estamos en el pecado, estaríamos en el pecado, pero como Cristo resucitó, nos dio poder para vencer el pecado. ¿Cuántos aquí tenemos el poder para vencer el pecado? Le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, la importancia de tener un Cristo que resucitó. Quiero que leamos otra vez el verso número 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cuántos aquí tenemos familiares que ya murieron? Yo tengo familiares ya que murieron. Mi padre murió,
Y la esperanza es de que cuando Cristo venga, Él resucite. Esa es la esperanza de todos los cristianos. Por eso cuando la Biblia dice en Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en Cristo. ¿En quién? Levante la mano y dígale, bienaventurados somos si morimos en Cristo. Si usted y yo morimos en Cristo, somos bienaventurados. ¿Por qué dice la palabra del Señor bienaventurados? Porque vamos a resucitar, dice la Biblia, entre los muertos. Por eso dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces los que estamos vivos nos iremos, hermanos, seremos transformados y seremos llevados con Él. ¿Cuánto le damos ese fuerte aplauso? Hay una promesa, hermano. La resurrección nos trae a nosotros promesa. Amén o no amén. Yo siempre, cuando voy a hacer los funerales, yo entro allá al cementerio y hay un título que dice algo. ¿Qué dice en el título en el cementerio? ¿Esperamos qué? La resurrección de los muertos. Hay dos tipos de resurrección de los muertos. Los que resucitamos si estamos muertos en Cristo Jesús y los que resucitan para juicio. Y dicen, esperamos la resurrección. Esperamos la resurrección. ¿Cuál resurrección es la que usted tiene que esperar? Dígale, cuando Cristo venga. Si yo estoy muerto, que Cristo me resucite. Y si no estoy muerto, que Dios me transforme. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? Amén o no amén. Le damos ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Por eso es importante, hermano, que sigamos luchando, no perseverando en el pecado, no dejando que este cuerpo se contamine. Porque cuando el cuerpo se contamina, significa que el espíritu que está en Dios, de Dios en nosotros, se ha ido. Porque una persona no cambia. Porque hay gente que dice, pastor, la verdad para mí es difícil. Porque el Espíritu de Dios no está morando. Esa persona está viva físicamente, pero espiritualmente está muerta. Hay gente, hermano, y hay cristianos en los cuales, pastor, yo la verdad soy cristiano, pero uno los ve llenos de pecado, llenos de contaminación. ¿Y por qué están llenos de contaminación? ¿Por qué están llenos de pecado? Dígale, porque el Espíritu de Cristo que resucitó entre los muertos no está en él. Por eso dice la palabra del Señor, si Cristo está en usted, usted y yo ya no practicamos el pecado. Porque Cristo lo primero que hace es morir, hacernos morir a esta carne hacia el pecado. Amén. Morir, hermano, en nosotros es el pecado, hacia el pecado. Ya no nos gustan las cosas del pecado. ¿Cuánto les ha pasado, hermano, que antiguamente algún vicio ya no le gusta? ¿Solamente 3? A ver, ¿a cuántos? Usted pasa por un lugar, si fumaba cigarro, hermano, usted ya lo ve inmundo, porque el espíritu que mora en usted, hermano, no lo deja que haga eso, porque lo está matando, ese pecado Dios lo está matando para que viva Cristo en usted. ¿Cuánto le damos gracias a Cristo? Gracias a nuestro Rey Celestial, amén. Su resurrección es un hecho histórico real. Dígalo fuerte. Su resurrección es un hecho histórico real. ¿Cómo así, pastor, que es un hecho histórico? Claro, usted va y mira la historia cuenta de Cristo. Porque usted sabe que hay mucha gente que no pueden creer, hermano, la parte espiritual, pero van y miran lo histórico y se dan cuenta que existe. Hace 8 días, o bueno, en esta semana, no me acuerdo cuándo era que les decía. Usted va a leer algo y dice, antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto que sí? Los mismos científicos tienen a Cristo como el panorama de algo que cambió los tiempos. O sea, la historia cuenta ¿de quién? De Cristo. Usted va a Jerusalén y en Jerusalén todos los lugares llegan y le dicen, aquí nació Jesucristo. Hay mucha gente que vive en Belén, cuando Belén era la ciudad más fea. Nadie quería vivir en Belén, pero la Biblia dice que allá donde nació Jesucristo, la gente ahora quiere vivir. ¿Por qué quiere vivir? Porque es un hecho histórico real. Levante la mano y dígale que Cristo estuvo en esta tierra y es real para nosotros. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? Le damos ese fuerte aplauso. Su resurrección es un hecho histórico real que es el fundamento del cristiano. ¿Cuántos sabemos que el fundamento de la iglesia es que Cristo resucitó y que Cristo estuvo entre nosotros? Por eso hablamos de Jesucristo. Ayer estuvimos hablando de lo que Jesucristo fue a hacer a la cruz del Calvario. Por eso hablamos, hermano, de lo que la gente allá en Israel cuentan de Jesucristo, porque es un Cristo real. Por eso hablamos de los tiempos. ¿Cuántos hemos visto las señales? Muchas veces me gusta hablarlo. ¿Cuántos hemos visto las señales? Hablamos de un Cristo que nos dijo, en los postreros tiempos habrán señales en el cielo, habrá señales en la luna, habrá señales en la tierra habrá la gente espantada corriendo para un lado y para otro de los bramidos del mar. Pregunto, ¿sí está pasando eso? ¿Sí está sucediendo eso? Hermano, la Biblia dice, y habrá señales en la luna. ¿Jesucristo lo dijo o no lo dijo? Entonces estamos hablando de un Cristo real.
Estamos hablando de un Cristo que nos dijo, si no fuera porque yo acortara los días, nadie sería salvo. ¿Qué hizo el Señor en los últimos tiempos y qué estamos viendo en estos tiempos? Que los días se están pasando, ¿qué? Tan rápido, pero levante la mano, dígale, eso nos está demostrando que aquel Cristo que hablamos es real, resucitó y está a la diestra de Dios Padre y vendrá por nosotros. ¿Cuánto lo podemos creer, iglesia? Esa es la fe de la iglesia. Los pastores Henry y Diana de Martínez del Centro Misionero Bethesda en Ubaté, Cundinamarca, le invitan a sus reuniones. Visítanos, calle Quinta 10A29, teléfono 313-378-3241. Te esperamos.